No, no se trata de obedecer, porque acá no es imponer Te voy a dar un dato, me has dicho. Dámelo, a ver. Por eso, sí, en las cartas de las campañas del Alto Perú, cuando se bate a Castel y a las fuerzas rioplatenses, muchos chacareros que estaban en contra, perdón, gente de los territorios del Río de la Plata que estaban en contra de San Martín, llevaban esos productos al Bajo Perú, justamente, y compartían esas danzas, porque las refieren las No, cartas. no. ¿Qué tiene que ver la chacarera en ese año? En ese tiempo, la chacarera es una danza republicana. ¿Y cómo los Eso no es tiene una fuente, una fuente de fundación positivada? que va de allá, 1850, ¿tú sabes A ver, cuándo fue yo la le independencia pregunto, de Argentina? Me yo le permiten, pregunto. ya, tranquilos. Yo les voy a dar otro contexto. Desde la sociología. Tanto, a ver, muchas Un danzas. pequeño paréntesis, Luis, solamente un Dale. pequeño paréntesis. Dale. ¿Las danzas tienen un acta de nacimiento escrita? Por supuesto. Interesante. No, la danza. Interésate, averigua, investiga. Lo que tienen las danzas son antecedentes. ¿Ya? Eso. Vamos a revisar un poco ya. Miren, el problema de la chacarera es que si entendemos el imaginario que se ha generado para que se dé estas expresiones culturales en cierta época, te vas a dar cuenta que el imaginario de la danza y lo que representa como ya a nivel cultural es propio de un imaginario pampeano, de un determinismo geográfico propio, ya que en este caso es a esto que le dicen el gaucho. ¿Te das cuenta? Que el gaucho se haya movilizado en una dinámica histórica, y eso ya los argentinos lo han explicado hasta con fuentes primarias, quizás ahí no te da a entender que no ha existido una frontera cultural persistente. Exacto. Ya, entonces, si no hay frontera cultural, como lo hay entre Tacna, Puno, Oruro, La Paz, ¿cómo explican, y ahí es donde va la Médano, cómo se explica que aparezca este imaginario en 1980 en Tarija? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí no han probado dinámicas económicas desde vamos a decir, desde un materialismo cultural. No hay dinámica económica, no ha habido proceso histórico. Sí ha habido en cierta parte, pero no han justificado si, bueno, ha habido incursión de gauchos que se han quedado ahí, ¿no? En cantidad. No hay ese evidencia. Todo eso se les ha pedido y no hay esa reconstrucción. No hay. Entonces, ahí el tema es claro. Yo lo que voy es algo muy sencillo. Tú puedes crear una expresión cultural con un edictazo, o sea, a partir de hoy día creo la danza, qué sé yo, del picaflor. No, eso es lo que voy, pues, o sea, usted dice que hay un acta de nacimiento. Nadie ha dicho Entonces, eso. Hay que analizar los ha procesos. Permítame un segundito, por eso hay que analizar los procesos históricos. O sea, una expresión cultural no nace de un día para otro, nace de un proceso. Sí, ya sabemos. Pero parece que no, o sea, porque si usted está mencionando que nace en 1830. Mira, solo te voy a decir esto, la chacarera es republicana. 1850 y de ahí en adelante. Con esos datos. Lo que ellos tienen, Alameda, lo que pasa es, escúchame, en sí no se llama que se ha creado, ¿no? Sería que se hace el primer registro de esta expresión. También le he dicho que aparecen los primeros registros, se lo he dicho. Y que también en 1830 también hay algunos registros, pero hay muy poca información. Por eso manejamos. Y va a seguir retrocediendo, o sea, porque esto no nace en Argentina manejamos este concepto, que en 1850 aparecen los primeros registros de la chacarera y en 1910 aparece con Chazarreta, pues la primera expresión discográfica, la primera expresión musical que se conoce. Pero ese es el registro musical. Eso es un registro. El registro de la danza en sí misma, 1850, es una danza republicana, no tiene nada que ver con el espacio histórico, con el tiempo, nada, no tiene que ver con San Martín y los chacareros, no tiene que ver nada. Estos son chacareros de Salavina, santiagueños, quichuistas, el quichua santiagueño que viene del quechua que trajeron por el camino real los españoles, los afroperuanos y los quechuas incarios, que lo dejaron en la fundación de la ciudad madre de
argentina llamada Santiago del Estero, la ciudad más importante, más antigua que ha tenido y que tiene la Argentina. Allí, después de un proceso de unas 5 o 7 décadas, nace la chacarera. Nace en tiempo republicano. Nada tiene que ver, no es danza fronteriza, no es danza tarijeña, no es danza, no tiene que ver nada con Arica, no tiene que ver nada con nada. Es argentina y punto. Es más, se hace gaucha con la avenida de los gauchos y vamos a decir, y pertenece a la cultura gaucha porque abarca todo ese territorio, la cultura, y la pone en ese paquete. Pero la chacarera... ¿Los gauchos nacen en época republicana? Republicana. Todas las danzas argentinas... Solamente, no, yo estoy preguntando, ¿los gauchos nacen en época republicana? ¿No había gauchos antes? No, ellos vienen de los indios Rangel. Ya no me hagas hablar mucho. Entonces es anterior a la república. Pero ¿qué tiene que ver la chacarera con los indios? No, es que el problema es que usted reduce un proceso de más de 3 siglos. No tiene que ver, el proceso se da después de 1850, ese proceso gauchesco. Si ahí quieres llegar, se da después. Pero los registros de la chacarera son en 1850 y Bolivia no tiene nada que ver, así absolutamente, 4 letras, renegón tan niño, nada. Es que no tiene absolutamente con la cultura gaucha argentina. Nada que ver. El problema es que ustedes circunscriben todas las nacionalidades cuando esto era un territorio compartido en el virreinato peruano. Sí, pues, pero no quiero hablar del virreinato. ¿Qué tiene que ver la chacarera con el virreinato? Es una danza republicana, vuelvo y te digo, ¿qué parte de eso? Oye, pero ¿cómo lo puede probar que sea republicano? Usted solamente está diciendo que hay algunos registros en 1830. Es que no es mi palabra. A ver, no es mi palabra. ¿Sabes cuál es el problema, Lucho? O sea, tanto bolivianos y de otros lados creen que todo es suyo y todo nace de época republicana y son procesos culturales mucho más amplios. No, los argentinos tienen bien clarito todo y tú debes de saber cómo han registrado su historia. Tú debes de saber un poquito de eso. Alameda, hay una variable que no están mencionando, que es el tema de la continuidad. O sea, en un territorio, ¿no? como Sudamérica, siempre hay personas que migran, viajan y se casan con los naturales de esa otra localidad. Y ellos llevan su cultura, ¿ok? Y en algunos casos forman un arraigo y salen variantes de esa cultura porque se van, ¿no? Eso es exacto, pero se tiene que probar una continuidad de eso. Entonces lo que dice... que no se ha comprobado con Bolivia, que no tiene, no se pudo comprobar ahí. Claro, que pudo haber habido de repente en la época... las danzas, mira, Lucho, solo se ha comprobado, y es porque eso es así, que los trabajadores bolivianos que llegaron a trabajar a las zafras argentinas en los 60s, esa gente, pues lógicamente hizo familias, estaba ahí trabajando en las zafras argentinas, se enamoraron de estas danzas y se las fueron llevando a su Chaco. Pasaron frontera. Hasta ahí los argentinos lo entienden bien, y los que hemos estudiado carrera folclórica en Argentina lo sabemos. Los que no somos argentinos nacidos allá como yo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hecho de que haya traspasado frontera, pues el pasillo también pasó frontera para Perú. Mi papá los cantaba en Trujillo, pero jamás escuché decir a mi papá que el pasillo era peruano, y mucho menos se puso a cantar con su guitarra dando un concierto que los daba muy buenos. Jamás dijo que voy a tocar los pasillos de la inspiración peruana. ¿Sí me entiendes? Pasó, ¿verdad? Ha pasado mucho con la cultura, traspasa fronteras, lógicamente, pero lo que reclama el argentino no es eso, reclama ni siquiera el sentido de pertenencia, porque tú puedes tener un sentimiento de pertenencia por algo, tú puedes amar a algo y decir, ok, la siento como mía, es mía. Oye, pero tú sabes de dónde salió, de qué lugar ha salido, quién es vamos a decir, la cuna de eso que tanto amas, y no te la vas a apropiar y vas a ir al mundo a decirle, esto es mío. Eso es lo que reclaman los argentinos. Porque esta gente, mira, los chilenos bailan
danzas argentinas. Los gauchos, que son gauchos brasileros, bailan danzas argentinas. Los paraguayos aman las danzas argentinas y las bailan. Los hermanitos de Argentina, los uruguayos también las bailan. Pero jamás he visto, y me precio de haber estado en muchos países, cubriendo incluso periodísticamente eventos artísticos por nacionalidades, jamás vi un grupo representativo de estos países que he mencionado que presenten una sola danza argentina como propia de ellos. Y las bailan, en sus países, no es que las bailan así nomás, las bailan en sus fiestas, en sus presentaciones escolares, y siempre dicen, son danzas argentinas. Los bolivianos, hasta el Senado las ha patrimoniado. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de cualquier cosa, de una danza adoptada, no. Estamos hablando de una danza apropiada, una danza succionada y una danza robada, en otras palabras, ¿no? Para ser más claros. Y la presentan al mundo como propias. Entonces, eso es lo que los argentinos están en este momento, pues, discrepando y reclamando y haciendo lo que tienen que hacer. Porque que el Senado, con el visto bueno del presidente Paz, las haya patrimoniado como danzas bolivianas de su acervo boliviano, hay que tener riñones para eso, Hay que tener ser bastante ladrones y caraduras para haberse apropiado de esas danzas legalmente. A nosotros los peruanos nos gustaría que la marinera, el huaylas y alguna danza, y bueno, qué sé yo, la panilla bajo el acervo boliviano, nos gustaría. Volvemos a lo mismo. Una danza no se crea con un... Volvemos a lo mismo. No se crea con una ley una danza. No. Porque son procesos mucho más amplios. Pero sí la puedes, a ver, te pregunto, ¿qué significa patrimoniar? ¿Qué elementos tiene un patrimonio para que sea patrimonio? Pregunta. Tú responde. ¿Cuánta movilización de ejércitos hubo en este periodo de casi 2 años? Sí, lo voy a responder, pero primero vamos a clarificar. Señora, por más que grite no va a tener la razón. No entiende eso. la tengo, por más que grite no va a tener razón. Yo en este caso la tengo. Tú estás hablando paja. Bueno, señora, la tendrá, pero por más que grite no va a sustentar. Un ratito, o sea, la pregunta es muy sencilla. Yo te hice la pregunta y no la respondiste. Responde mi pregunta primero y después me formulas la tuya. Respóndeme a ver, lo que te he preguntado. ¿Me puedes repetir la pregunta porque no me quedó claro en tanto grito? ¿Me puedes no, repetir? te la hice muy bien y sin gritar. Yo tengo un tono de voz fuerte. Te la vuelvo a repetir. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué elementos tiene que tener un patrimonio para que sea llamado patrimonio de la nación? Porque me estás diciendo que un edicto... Tiene que ser circunscrito si es material o inmaterial. Si es inmaterial, cultural, se tiene que ver la delimitación geográfica donde se desarrolla. Y tiene que tener continuidad. Ahora, eso es ambiguo lo que estás diciendo. Dime algo más. No es ambiguo concreto, porque está en la norma de la UNESCO sobre patrimonio inmaterial. Pero no estoy hablando de la UNESCO. Pero ¿qué es lo que rige nuestro reglamento? Estoy hablando de patrimonio nacional. Señora, lo que da base a la legislación de patrimonio cultural en el mundo es justamente esos pilares de UNESCO. No, tú no me has entendido. Okay. Yo he referido a que el Senado boliviano ha patrimoniado en su nación. Por eso le vuelvo a decir. Ellos jamás van a poder presentar a estas danzas a la UNESCO, aunque se atrevió ese pueblito llamado Yacuiba, por su ignorancia se atrevió a hacerlo y la UNESCO los rechazó de una, lógicamente, porque no tienen ningún sustento, pero el Senado, digamos el Departamento de Cultura, no sé qué tengan ahí en Bolivia, no se van a atrever jamás a presentarlo a la UNESCO porque van a salir volando. No, pues justamente por eso le digo, no se crea con un edicto. Dentro de su nación la han patrimoniado. Pero por eso le digo, no se puede crear una expresión cultural por un decretazo. No tiene validez. Pero claro que no. Es lo mismo que yo le decía del tema de la chacarera.
Sí, pues, Se pero no creó lo la van a danza con aplaudir igualmente los argentinos, no porque no se va a crear una Bueno, danza bajo gracias. un edicto, no los van a aplaudir. Alameda, tranquila, Alameda, tranquila. Un ratito. Yo lo que le he entendido a Alameda, que es lo grave de esto, es de que si en Bolivia, en Tarija, se hubiera bailado esto desde la época de los personajes que estás mencionando, y hubiera habido una continuidad bacán, pero según Alameda dice que los están bailando desde 1980 Sí, y lo quieren desde los patrimoniar 60 como si la fuera una llevaron y la danza bailan desde los ancestral. 80. Claro, entonces no ha A pasado ver, ni una sola vamos por partes. generación. No, a ver, vamos por partes. Vamos Eso desde, es lo que le he entendido. no caigamos a reduccionismo, sino hay un análisis más profundo. Acá tenemos dos unidades de estudio. Ese es muy interesante porque eso refuerza más aún mi teoría que estoy desarrollando. Uno son procesos históricos que afectan a una frontera cultural y procesos históricos cuando no hay una frontera cultural. Clarísimo. Los procesos históricos sí pueden explicar quizás los movimientos de las dinámicas culturales, pero dentro de fronteras culturales. O no yendo a un materialismo cultural. Dinámica económica, hay paso, hay economía, movimientos sociales, sí, en fronteras culturales. Hablamos en una república, que ya hay fronteras políticas y tenemos que generar una frontera cultural, imaginada, que se puede explicar con procesos históricos. Pero eso, ¿quiénes explicarían fronteras culturales? Ahí tienes Chile, Perú, Bolivia. Totalmente. Se puede explicar los procesos, las dinámicas, por la o sea, hay todo un proceso histórico que soporta eso, entonces sí podemos hablar quizás de manifestaciones en paralelismo, ¿no? Ciertas. Lo que yo quiero entender, si aplico el mismo concepto, primero, entre donde se manifestó la danza, bueno, no hay que hablar un edicto de creación, sino su primer manifestación que se dio en Santiago del Estero. ¿Qué proceso histórico fuera, porque no hay frontera cultural, podría explicar la migración de esta expresión cultural? ¿O por qué por el paralelismo con estas fronteras sureñas de esta expresión? Entonces, ¿qué vemos en la evidencia? Me ha dado una pregunta a tu marco teórico. ¿Ya? Dale. La pregunta sería, si bien es cierto que nace de este punto focal de Santiago del Estero, ¿cuándo nace? ¿Solamente en 1830 como una creación de registro? ¿O eso tiene un proceso más largo y anterior? Ya te lo expliqué, la llegada por el Le estoy camino consultando real. aquí, señora Alameda, para poner en el marco teórico. Ya, por eso, ya. Por eso yo te hablo de creación. La primera manifestación y registro que se consolida y dice en esa chacarera es en esa fecha. Que el imaginario, en este caso el imaginario gauchesco, que tiene antecedentes, sí, te vas a ir hasta la época republicana como este personaje, ¿ya? Y si este personaje hubiera sido un imaginario común en una frontera cultural, se entendería que hubiera chacarera boliviana, paraguaya y todo, ¿no? En este caso gauchesco. Pero ahí viene el dilema, ¿no? ¿Por qué desde épocas también tempranas no manifestaban una proto-chacarera, por ejemplo, con el mismo imaginario, en este caso el gaucho? Yo te añado otra pregunta ahí, Luis, en tu marco teórico. ¿Hubo Dale. chacareras en las guerrillas de Güemes? No, ¿Segura? segura. Dime el año, pues. Y de ahí saca. Desde 1812. No. No, 1850, chacareras. ¿qué parte no entiende? No, me refiero chacareros, no chacareras. Chacareros, los chacareros santiagueños solamente a partir de la fecha que tiene como... No, ojo, yo no estoy hablando de la cada- danza, yo estoy hablando de la incorporación de este componente humano en que esa ahí guerrilla. está mal el sentido epistemológico, René. ¿Sabes por qué? Porque si tratamos de forzar que basta que en un proceso histórico, batalla, guerra, habrá habido este grupo social. Eso no implica que hayan generado una expresión cultural, a menos que haya una... Ahí va la segunda pregunta, el segundo elemento que hay que analizar. ¿Estos soldados simplemente estaban con vida militar o tenían vida social donde llevaban sus expresiones? ¿Cuál soldado? Los chacareros son campesinos.
A ver, perdón. ¿Qué estás hablando tú? Me refiero a la zona de Santiago del Estero, la gente que Los combatía en la chacareros guerrilla de eran Güemes. campesinos, chacareros campesinos. De O sea, chacra, chacareros de chacra. creo que no me estoy dejando entender o creo que tengo que usar un lenguaje más simple para poder hacer comprender el tema. Yo fui muy clara y hablo un perfecto español, como ¿No hubo licenciada en milicia de educación. Santiago del Estero en las guerrillas de Güemes? No, ¿qué tiene que ver la chacarera con Güemes? No, yo estoy preguntando si hubo santiagueños del Estero en la guerrilla de Güemes. No, Ya, porque pero a ver, vamos, ¿cuándo fue fundada Santiago del Estero? Hay que partir de ahí. A partir de ahí va pasando las décadas y se van generando esos chacareros. pero Alameda, Y eso eran afroperuanos. Alameda, Eran un ratito. afroperuanos españoles y chuistas. Alameda, un ratito. Eso Ya, eran los santiagueños. ya asumamos que sí, ha habido. La pregunta es, ¿dónde está la manifestación de ese grupo social? Justamente a eso es lo que iba la pregunta. O sea, esta gente que llevaba sus expresiones culturales Ya, en ahora, época de campaña para la diversión, ¿tú crees que no hubo un proceso de irradiación de esto en el no, resto de y yo te tropas? explico por qué. No. Yo te digo por qué. Porque para que se manifieste, ¿qué es lo que representa la chacarera? Entonces tú tienes que estudiar el objeto cultural. La chacarera manifiesta la vida cotidiana de un pampino. Entonces, No, escúchame. no un santiagueño, que no es la De este caso es del santiagueño. Ya. Pero ¿qué El es lo que santiagueño. representa el traje, la forma de bailar y la manifestación del simbolismo propio de la expresión? Y eso tú no se ha desarrollado, ni siquiera se ha manifestado como grupo social en otro contexto. Porque en ese Pregúntale. codeterminismo, Una pregunta. ¿Qué usaban estos de Santiago del Estero en el común de sus días? ¿Qué tipo de armas usaban para desviscerar ganado? Lo que usan los campesinos, ellos eran campesinos de No, las yo estoy chacras. preguntando elementos concretos. O sea, ¿qué usaban? Cuchillos habrán Con- sido pues las herramientas de la ¿Qué época. tipo de cuchillos? ya, A pero saber, eso, hijo, pero eso no se averígualo, a mí ve, que me puede importar pero eso. eso no se ve dentro Pero de usted la está hablando de la expresión expresión cultural. Ahora, yo te digo una cosa, ¿Qué esos tiene que ver elementos de eso? combate, esos elementos cotidianos se encuentran en algunos vestigios de la guerra de independencia. Los ¿Qué tiene sombreros que ver anchos. la guerra de la independencia con la Un rato, chacarera de Alameda. 1850? Es que Alameda, un este rato. Oye, Luis, sujeto gracias, ¿ah? No, un rato, renegó. No, está bien. No, es Tú que ¿sabes puedes- qué? Mira, el problema está en cuando se tiene muy cerradas las cosas y No. no se analiza el proceso histórico. Ahora, ¿hay elementos compartidos? Sí hay elementos compartidos, porque se Sí, demuestra pero con no la hay evidencia de combate. manifestaciones Ahora, compartidas. yo Ese es el estoy hablando del tema, he hecho una pregunta muy sencilla. ¿Qué utensilios usaban estos pobladores que participaron en estas campañas? Ya Ahora, yo pueden puedo haber decir, usado cualquier a ver, utensilio, pero no se manifestaron. A eso es lo que vamos. O sea, yo te entiendo, en el proceso histórico tú vas a encontrar elementos en común por estos procesos militares y movimientos pero es sociales. obvio, pues, la gente va a Sí. llevar no sé, lo que se tocaba en el pueblo, porque la gente se divertía con la música de su pueblo y la compartía con el resto de tropa. Pero la pregunta es, Renegón, ¿dónde está la evidencia de su manifestación paralela a otra proto-chacarera? A ver, las danzas de campaña. Por eso te estoy No. citando estos Ya. documentos que hablaban que justamente los utensilios que usaban los chacareros, o en este caso la zona de donde se circunscribía la población que actualmente es Santiago del Estero, llevaban sus danzas. Y eso está en los informes militares tanto del bando del Alto Perú como del del Ejército Real del Perú. Ya. Ahora, uno puede limitar solamente eso, decir, no, la chacarera. Sí, nace en Santiago del Estero, evidentemente, no se puede negar. Pero esto no es delimitado solamente a un espacio geográfico. Hay que recordar y entender que la movilización hizo que mucha de esta gente que llevaba arrieraje o llevaba ganado, lo comerciaba inclusive hasta el Bajo Perú. Y es más, la evidencia más clara la tenemos con Sosa en el tema de Arica. ¿De dónde se traía este ganado? ¿De dónde venían los gauchos con este ganado? Pero ya yo sí te entiendo eso no hay ningún... Luis, Un ratito, Luchito, aquel tema no es que hay elementos compartidos, ¿ya? El tema no es que uno haya dejado su ropa, el tema es
cómo se ha generado la manifestación. Ahora tú dices, ya, bailaban sus danzas, pueden haber bailado, quizás en grupos cerrados, enseñando. ¿Eso impregnado en la población? ¿Dónde están los documentos sí, de 1850, 60, 1900, bailaban chacarera en esa zona? ¿Dónde está el de 1900? O sea, son 100 años donde no hay una continuidad manifestada. ¿Qué registro tenemos, por ejemplo? Los tarijeños que fueron a pelear a Tacna, ¿qué danzas usaban? ¿Qué danzas o qué música escuchaban? Y eso que los batallones de Tarija había mucho argentino. ¿Han tomado la molestia de registrar solamente eso para decir que nace en 1960? Pero escúchame, pueden haber escuchado cualquier música, porque la música no tiene el problema no es ese, o sea, yo entiendo tu proceso inductivo y está bien, yo lo entiendo. El problema está que acá se maneja una narrativa de decir, no, que desde 1960, que los bolivianos y que no sé qué. Así podrían decirnos a cualquiera. O sea, si no fuese el caso de Bolivia, nos podrían decir a nosotros, a los ecuatorianos, a quien sea. El problema está en que no se comprende todas las variables sociales y dinámicas culturales que hay atrás de esto. Que evidentemente la chacarera nace de una circunscripción geográfica que es el Chaco, obvio. Habría que ser idiota para no darse cuenta. Pero también hay que entender todos estos procesos que son mucho más amplios. Ahora, lo que dice la señora, que los bolivianos crearon con un edictazo, está bien, ellos pueden poner por ley de que a partir de ahora no funciona la ley de gravedad. ¿Eso le va a dar validez? No. No, claro, es esa apropiación, pues. El tema acá es sencillo, pues. Claro, es sencillo, es apropiación cultural y la apropiación funciona dentro del Estado, ¿no? Ese es el monopolio cultural del Estado, ¿no? Para generar estas herramientas legales, ¿no? A lo que yo voy es, o sea, elementos compartidos puede haber. Los procesos históricos influyen en las fronteras para entender cómo esta dinámica cultural también. El tema es que desde que lo que tú mencionas bien, el imaginario gauchesco estaba, la música, todo, pero ¿dónde está el desarrollo de la manifestación? Entonces ahí viene el tema. Si hubiera desarrollo de la manifestación en otro lugar geográfico que no sea Santiago del Estero, que lo han desarrollado, hubiera evidencia. Hubiera 1995 y hubiera estado hasta en el Carnaval de Oruro. Porque en el proceso de 1950 todos los comités regionales jalaron danzas de cada lugar y lo folclorizaron y lo pusieron ahí. No aparece una chacarera. ¿Te das cuenta? Entonces, no ha impregnado en esa memoria cultural, simplemente habrá habido un imaginario colectivo, que bacán de Argentina, y lo escuchamos. A eso es lo que vamos. ¿Dónde se ve? ¿Dónde recién aparece la evidencia? Mira, siendo analítico, no olvídate que si es Bolivia. ¿De dónde se ve una evidencia paralela a Santiago del Estero? Donde ya empiezas a ver a las comunidades practicar la danza, ni siquiera una chacarera muy inicio de la República, si no llamamos una chacarera muy modernizada por Bolivia, esa misma, recién a partir de 1780 por una influencia muy fuerte que hubo ya cuando se empezó a manifestar esta chacarera desarrollada. No, 1780 no, Luis, 1850. 1980, recién hay 1980, va. Claro, ya es muy tardía, donde ya empiezan ya ahí los grupos sociales. Los canarios del Chaco, ya ahí entonces, empiezan. Claro, entonces en el imaginario ya boliviano, todo boliviano dice. Ni tan imaginario. Claro, esto es Argentina. Pero hay un grupo reducido, que son, no sé si son grupos de poder o grupos sociales del sur, que dicen no, esto es compartido. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo estoy notando, muy fuera de que es mío el otro, es de que en este caso muy particular, que es la chacarera, el gato, el escondido, el colectivo boliviano sí tenía hasta todo este inicio de que sí, había un lugar de origen pero ¿qué ha pasado en ese cambio de retórica que hasta impregnado en lo legal para patrimonializar algo? Entonces hablamos ya ahí lo que dice Lucho, constructo de identidad. ¿Por qué se encuentra que en los diferentes casos de estudios, en las fronteras culturales de Bolivia, tenemos siempre estos problemas de folclorización
y muchas veces hasta de apropiación cultural. ¿Qué explicaría esto? Que todavía siguen una dinámica de construcción identitaria enfocada a la cultura, ¿no? Y ahí viene el tema. O sea, estoy tratando de explicar el modelo. No estoy dando caso especial. A ver, ahí lo dejo. Adelante. El modelo. Un ratito. Sistemático. Alameda, un cinquito, mira. Según lo que está comentando Gary, ¿no? De que probablemente podría haberse originado, ¿cómo se llama esto? En la interrelación de soldados, ¿no? Por las batallas de independencia, pero hay danzas que en realidad han nacido de conflictos bélicos, ¿no? Por ejemplo, el capoeira de Brasil, ¿no? Que otro, por ejemplo, acá el huititi también creo que tiene un origen de una connotación bélica, ¿no? Pero, por ejemplo, no vamos a decir que la marinera nació en ambiente de guerra, porque es una danza de cortejo, igual que el tango, igual que la cumbia. No, pero samba. Nació antes con la zamacueca. Nosotros tenemos otra historia con la marinera. La chacarera también tiene algo de la zamacueca, creo. ¿No? La chacarera viene de la zamacueca, ya, ¿lo ves? El gato, que también viene de la zamacueca y viene del gato y la zamacueca. ¿Y ahí qué tiene que ver Blas de Leso? Porque es una danza marinera. A ver. ¿Se sabe ese dato de la marinera? Yo te puedo dar una cátedra acerca de cuecas y de marineras, pero no te voy a dar el gusto aquí. Bueno, dato histórico. No. Esta danza de cortejo se da en el matrimonio de Blas de Leso con una peruana. Cállate, que no sabes, hijo. Bueno. No sabe lo que estás diciendo. Señora, eso simplemente es una historia. Tú no me estás dando el origen de la marinera. A ver, dame el origen de la marinera, pues, ya que sabes tanto. ¿De dónde se origina la marinera? Blas de Leso vino con la armada, que bailaban los marineros. Estoy hablando de origen. ¿De dónde sale la marinera? O sea, la marinera para usted solamente se creó en el norte del Perú. No. En el norte vamos a hablar deme el proceso histórico, pues. Deme el proceso histórico. ¿De qué fecha? Te puedo decir zambaclueca, zambaculeca, zamacueca, marinera. ¿Te suena? ¿De qué fecha? ¿Suena? No, ¿te suena nada más? ¿De qué periodo histórico? ¿De qué periodo histórico? No estoy para darte... A ver, Renegón, No, Renegón, no. No, Alameda. Aquí estábamos en la chacarera. Alameda, tranquila. Si van a desarrollar algo, desarrollenlo, no se pregunten. Desarrollalo tú, Alameda, y Renegón que desarrolle su contraparte. No, a mí Renegón no me agrada. Es un señor pro-boliviano, ya lo conocemos. Que lo soporten es una cosa. Y que pro-boliviano, eres un peruano renegado. A la dictadura de su opinión, que tiene que tener toda la razón, es estar mal. No, o sea, nadie puede disentir a su discurso. No me vas a convencer, hijo. Yo soy una de las personas que le dice a trata de convencer. Acá lo único que se enriquece es el conocimiento. Para mí tú eres un pro-boliviano, punto. Pro-boliviano y punto. ¿Qué tienes que venir aquí? Amiga, pero ahí sí... falacia de la chacarera. ¿Qué es tu problema? Para registro desde 1725 vienes a defender de la marinera la postura boliviana. Vienes a defender la postura boliviana, la apropiación boliviana de toda la cultura. Yo no defiendo la posición boliviana porque lo dije bien claro. No se puede crear danzas con edictazo. Lo que sí defiendo que no se puede usar el argumento por nacionalidad para desacreditar. Acabas de instruir con eso. Claro que no, por supuesto. Pero es obvio. Eso no se trata. Cálmense, chicos. Yo voy a desarrollar, a ver. Lo que yo entiendo, no tengo la versión de Renegón, pero lo que yo entiendo es de que la zamacueca sí era una expresión virreinal, no había fronteras, y que era popular. En algún momento, ya en las épocas, y presumo que el dato de 1702 está en ese contexto. 725, que es el matrimonio. Ya, pero es muy republicano. Lo que yo entiendo es... ¿1725? Diré muy virreinato ya. Está impregnado. 1824 ya está en las salas de Chile, bailándose. 1824, la zamacueca. La zamacueca pasa a ser la chilena. Eso es lo que yo tengo. Ellos la llaman la chilena. Pero cultural. Entonces, la chilena, que ya es una nueva danza, porque hicieron un cambio sustancial, ese es interesante.
retorna al Perú como república. No. Retorna es una expresión muy chilena, amigo Luis, ¿eh? Ojo ahí. No, te hablo de la danza cambiada, o lo que yo entiendo es ellos se llevan después de la Guerra del Pacífico nuestra marinera, nuestra zamacueca, que ya es la cueca que ellos llaman chilena post Guerra del Pacífico. Pero o sea, la cueca de los rotos que se bailaba de 1879. Déjame que te diga mi versión, ¿ok? Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. En 1824 lo que se baila en los salones chilenos y está en su biblioteca, en sus libros, está ahí esta data, se baila la zamacueca tal y cual era la zamacueca en los salones de Lima. Los chilenos no le hacen ningún cambio. Nada le hacen, simplemente la bailan hasta que llega la Guerra del Pacífico. Y en donde sí ha sufrido un cambio sustancial, la zamacueca ha sido en su patria Perú. Allí sí se ha ido hasta, ven la marinera de Puno, ustedes pueden ver todas las expresiones que se folclorizaron a través de la zamacueca. Se fueron cambiando. Esa es la cueca que post-guerra del Pacífico se llevan los chilenos. ¿Por qué tenemos la cueca? ¿Ustedes han visto la marinera, los montoneros de Arequipa? Esa es una cueca. Cualquiera que la viera y no escuchara la canción, pues dice, está bailando cueca chilena. Esa es la cueca que ellos se llevan la marinera limeña, la zamacueca limeña. Todavía se llamaba zamacueca en nuestro país. Ellos, al llevarse nuestra nueva versión de zamacueca post-guerra del Pacífico, le cambian el nombre de la chilena, le ponen la chilena. Pacífico, por eso en Guatemala la conocen como la chilena y en México la conocen como la chilena, siguen bailando, es nuestra zamacueca, que se la llevaron los chilenos post. Ese tipo de zamacueca, no hablamos de la de 1824, hay que investigar un poquito con eso, porque yo escucho a muchos peruanos repiten la retórica chilena y no, nosotros la propia historia acerca de la zamacueca, así que investigamos a dónde llega y por qué llega. Gamarra no gusta porque ya la llamaban chilena, después la han llamado cueca, los chilenos la han llamado cueca. A ver, ya te entiendo también. Déjame escuchar a Renegón y de ahí doy unos datos históricos para no ir a versiones, ¿ya? Esta danza, la cueca chilena, ya se bailaba antes que empiece la Guerra del Pacífico. Y empieza a darse... Zamacueca se bailaba, no la cueca. Señora, déjalo que desarrolle, porfa. Ya escuchar a mí. Quiero escuchar a todos, no. A ver, inclusive las danzas que dan origen a la cueca, que proviene efectivamente de la zamacueca viene de la campaña de puertos intermedios, antes de la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque había soldados rioplatenses y soldados chilenos que estaban en estas campañas y convivían con gente afro, convivían con la gente y llevaron estas danzas. Ahora, esa retórica de que que Gamarra, eso ya es la Confederación, no tiene nada que ver con el proceso histórico que se dio y cómo nace la cueca chilena. O sea, en verdad, acá hay una de dos. O nos creemos el ombligo del mundo y que todo nace de acá, o vemos el proceso histórico para entender cómo se dan las dinámicas culturales. Ahí nada más. Los datos fuentes históricos primarias, están. digo yo, fuentes primarias, porque lo que has dicho señora, no tiene ningún contexto histórico, ninguno. Dame tu fuente primaria. Un ratito, ya les escuché a los dos, disculpa. Luchito, ahora voy yo, con la resbalosa. Bien, la zamacueca viaja a Chile en 1828 más o menos, eso es lo que yo he visto. ¿Okay? Y le llaman cueca en Chile. Y regresa otra vez al Perú como la chilena. Y esto es en el marco de la Confederación Peruano-Boliviana. Y se baila acá la chilena hasta 1879 y ahí no es Gamarra el militar, sino es Abelardo Gamarra, el tunante. Abelardo Gamarra, claro que sí. Quiere el cambio de nombre de la chilena a marinera en honor a la Marina de Guerra y a las hazañas de Grau, pero ya en 1879, o sea, ya se venía practicando marinera con el nombre de chilena desde los años
40, por lo menos, acá en el Perú. Eso es lo que yo tengo Ya, ahora, entendido. yo voy a dar un marco referencial. Es una versión. Un ratito, Alameda, me toca ahora, por favor. Amiga, tranquila, estamos conversando. A ver, yo voy a darte una versión con lo que, me voy a quedar con lo que dice Lucho por este tema. Todas las regiones, o la mayoría de regiones, tienen marineras, ya. Pero el desarrollo regional de, vamos a decir, esta marinera, tiene una impronta, vamos a decir, como expresión cultural, muy diferente a esta marinera muy costera. Ya. Mi pregunta es, entonces, con lo que explica Lucho, con este regreso de esta chilena, y después se llamó marinera, ¿explicaría por qué es diferente esta marinera muy costeña a las marineras regionales, que pueden ser quizás una práctica de una cueca o zamacueca, que es más original? Esa es mi pregunta abierta. Lo estoy haciendo un análisis, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Un datito para Gary. La esposa de Blas de Lezo no se llamaba Josefa Pacheco de Bus y Solís. Gary, porque ese es un nombre criollo. ¿Me puedes repetir? Porque estoy ahorita teniendo una cosa. Dime. Perdón. El nombre de la esposa de Blas de Lezo, que se casó en 1725. Mónica Pacheco, Moqueguana. Pacheco de Bustos y Solís. Correcto, es de Moquegua. Por eso que el traje blanco que se usa para la marinera tenía simbolismos de Moquegua, propiamente el bordado de flores indígena. Y la corona. Claro, pero no era indígena, era hija de criollos. Obvio. ¿Quién ha dicho lo contrario? Ya, me pareció escucharte que era indígena. No, para nada. Yo dije que la marinera no era un baile popular, se bailaba en las clases altas. Después se popularizó. La zamacueca, no había marinera. No había chilena ni marinera en la época del virreinato. Ni cueca. Porque, claro, es una danza. A ver, el nombre se adopta por marinera, justamente porque Blas de Lezo era marinero. Y esta danza de cortejo, que era muy estilizada, se da en este proceso. No, ya estás pisando fuera Sí, del ahí ya no te acompaño. Nadie va a estar de acuerdo contigo, hijo. Gamarra le cambia el nombre y está en nuestro Señora, lo de Gamarra es mucho posterior. Por eso, el nombre marinera es posterior. El nombre marinera viene posterior, lo pone el militar Gamarra. Claro, en el 1879. Y lo hace por la Marina de Guerra del Perú. Perdón, señora Alameda, discúlpeme un segundo. Lucho, te recomiendo que vayas justamente al reporte, a la carta que hubo sobre el matrimonio de Blas de Lezo. Ahí se da descripción de la danza. Miré porque has logrado picar mi curiosidad, pero no porque yo Señora Alameda, yo estoy hablando con Lucho, si me disculpa un segundo. Gracias. Mi concepto, que lo tengo adquirido desde hace muchos años, hijo. La felicito. Luchito, busca en el archivo de Indias, ahí está la información y puedes leer cierta descripción de la danza y de la ceremonia del matrimonio. Mira, en el tema de la marinera se da por un contexto bien interesante. ¿Cómo llega Blas de Lezo al Perú? ¿Cómo qué? Disculpe, señor, estoy hablando con Lucho. Luchito, está bien, ¿cómo llega Blas de Lezo al Perú? También. O sea, ¿en qué medio de transporte o en qué condición? No, ¿por qué llega? Blas de Lezo era un gran almirante español. Ya. Llega con la flota. Y aquí es donde se enamora de esta noble moqueguana. Ajá. Entonces, la danza que se genera, inclusive en lo que refiere, es que justamente bailaban los marineros. Perdón, me da risa, ¿eh? No, eso es totalmente nuevo para mí, Garia. Por eso, reviso, está bien interesante el informe. Entonces la chilena nunca existió. No, pues. La zamacueca no existió, entonces. Claro, no, la chilena nunca existió. Porque a ver, ¿la zamacueca quién la bailaba? ¿Clases altas o bajas? La zamacueca la bailaban las clases bajas. Por eso, en los salones chilenos. Chile, la zamacueca viaja a Chile y regresa como chilena, acá al Perú. Esa palabra regresa me hace tanto ruido. La traen los marineros chilenos. Claro. Y acá se llama chilena hasta 1879, donde recién el tunante, este señor... Le cambia el nombre.
Gamarra, pero no es Agustín Gamarra, sino es Abelardo Gamarra. Él sugiere el cambio de nombre. En honor a Grau y la Marina de Guerra. Claro, tú me estás hablando de otra danza. De otra danza. La marinera. No, marinera. Claro. La marinera es un baile de cortejo de clases altas. No, señor. Estás bien fuera. Bueno, pero es que tú estás sugiriendo que esa marinera nace en 1725. Justamente. ¿No? No. Ya, sí. El primer... Ya. Bueno. Nosotros sugerimos que nace en 1800. Luchito, el tema es muy sencillo. Revisar el archivo de Indias, ver la descripción de la danza que hay en este evento del matrimonio. Estás hablando tal vez de la samba clueca, la samba culeca, las antecesoras a la zamacueca. Muy probable. Cuando aparecen las primeras expresiones en Saña, en Lima. Y la pregunta es, ¿y por qué se refiere a la danza como marinera? No tengo idea, hijo, la verdad. La palabra marinera, mira lo que te voy a decir, la palabra marinera fue dada por el tunante, por Gamarra, en 1879, no, posterior a la guerra fue, Lucho, posterior a la guerra, 1881, 82, cuando terminó la guerra. Le cambia 84 el nombre. termina la guerra. Bueno, por ahí, no la tengo clara esa. Lo cambia para ponerle en honor a Miguel Grau y en honor a la Marina de Guerra del Perú. ¿Ok? Ahí recién aparece el nombre marinera porque no se quiso más bailar una danza creada en Perú, repite conmigo, creada en Perú como chilena. Entonces, y además ellos le pusieron cueca, le sacaron sama y quedó en cueca. Y tampoco quisieron ponerle cueca, entonces ha quedado como marinera. Pero conste que todas las marineras que hay en nuestra patria son cuecas, son nuestras cuecas. Eso es. Entonces lo que tú estás diciendo será para... Registro documental, yo me voy al registro del documento porque habla de la danza marinera. Sigue con tu registro, hijo. No, pero yo simplemente pregunto. Pero es que, es que en parte, en este caso también, es que si no, no podemos hacer pues también cultura si no tenemos el proceso histórico. Lo que sí me da curiosidad es por qué tan temprano se habla de una marinera, ese es el tema de fondo, ¿no? Uno de dos, ¿es otra danza o quizás 1725, es muy temprano, ni siquiera es un lugar independiente. Ni siquiera la samba culeca había aparecido ahí. Acá hay que ver un tema. Sí era quizás ponte que si está en registro está, si no hay que entender en qué contexto está. ¿Y qué es? Primero no podía ser de clases bajas, ¿no? Porque esta danza que en 1725 que menciona renegó, porque hasta esa fecha todavía lo que manejaban las danzas populares eran muy eclesiásticas, deberían haber sido de las clases altas, ¿no? O aristocráticas. Y otro dato adicional, ¿por qué se hace esta contraposición del caballo? Hay que recordar que Blas de Lezo era cojo, y para poder bailar tenía que estar encima de un caballo. Le habían mutilado absolutamente todo en las batallas. ¿Qué tiene que ver el caballo? Si la danza ¿Por qué no la hace... representación del caballo en la danza de la marinera, principalmente en la norteña? Por solamente el chalán es un personaje de poder, no es cualquier persona de a pie. ¿Cierto? Es un patrón o un capataz. No, de verdad que para mí todo eso es bastante nuevo, bastante nuevo. De verdad me gustaría ver qué cosas... Que hay pasos que hace todo vaya, pero la marinera no tiene que ver con los caballos. Es una documentación a los caballos. No es el enamoramiento de yegua y caballo, por si acaso. Eso no es. Yo preguntaría más bien lo siguiente, discúlpame, antes de ampliarnos. ¿No será entonces que lo voy a ver como el proceso cultural? Y es lo normal que pasaba en esa época muy posterior a la guerra. Es con todo este desastre que hubo en la guerra del Pacífico por las élites de poder, hacer estos cambios sustanciales como un constructo de reivindicar la identidad aristocrática, es bajar este tipo de danza que ya se practicaba, si hay una evidencia primaria, como marinera, usar a este agente que era Gamarra para bajarlo a clases populares, ¿no?
No era marinera, pues sido ese Luis, no proceso. la conocíamos como marinera. Muéstrame un lugar donde diga que en el Perú, en algún fuente No te estoy primaria, no se hablando que llamaba es la marinera. danza que se bailaba, sino esta impronta que estaba asignada a un tipo de expresión en la clase aristocrática con el nombre marinera, porque si hay una evidencia primaria, ¿a qué se refiere? O sea, lo que René está viendo, el tema ahorita es verificar Contexto de la danza. Ahora, históricamente, ¿qué se El sabe? contexto de la Que danza Blas- está en nuestros registros peruanos, en nuestras Por crónicas. favor, en si me nuestros- deja hablar 5 minutos en vez de interrumpir, le agradecería montón has hablado, infinitamente. hijo. Lo que hay que corroborar aquí es una de las cosas bien importantes. En el tema del contexto arquetípico de la marinera con el chalán, que en realidad es un personaje de poder que haya transmutado para esta danza de cortejo que va encima de un caballo, lo que se conoce históricamente que Blas de Lezo no se podía movilizar y tenía que andar de caballo, y en el momento del matrimonio con la señora Pacheco, él hace esta ceremonia y lo refiere en los documentos, que danza encima de un caballo. ¿Puede ser una protomarinera? Quizás. No. Pero el documento sitúa que se bailó la marinera en honor a la marinería. No Debe en ser el tema de Grau. otra danza. Yo voy Pero- solamente al vamos. hecho positivado y documentado. Eso es lo que Bueno. dice el documento. Vamos al Ahora, documento. lo segundo que se crea esta danza en honor a Grau, básicamente puede haber sido simplemente una No, no se afirmación crea, ya política. estaba creada. Ya estaba hecha, venía de la Zamacueca. ¿Tú sabes cuál es el origen de la Ya. Zamacueca? Por eso, porque no puede ser, tú has dicho que viene de la Zamacueca, has aceptado eso, y sin embargo te has ido a darle un origen en Moquegua. En Moquegua, ¿En no qué entiendo, ¿Quién le ha dicho que ha sido Moquegua? Que ¿no el estás diciendo que un matrimonio vestido. hubo allí? No estás diciendo... no Señora, estás ni diciendo siquiera ha esa leído el afirmación. documento y está afirmando cosas que ni siquiera entiende. Eso has traído, La- Cotazón. Que hubo un matrimonio. A ver, y que le allí hago se un bailó resumen la para danza que marinera. pueda clarificarle mejor su confusión. Blas de Lezo, español, se casa con una mujer de alcurnia de Moquegua. Ya entendí ¿Qué es eso. el vestido que usa esta señora? Blanco, ya Un tra- entendí. Encima de Ok, un caballo. ahora, ¿en qué momento se dijo que el matrimonio fue en Moquegua? Ah, pero era ella de Moquegua. ¿Dónde fue el matrimonio? El registro que se registra en la audiencia de Lima es que fue en Trujillo. En mi tierra. Bueno, mira, qué raro, nunca, y yo soy Por eso trujillana. es bueno escuchar antes de opinar. No, para eso es bueno leer. Voy a leer lo que tú has Por dicho. eso, No ya le he voy a dicho que cambiar puede lo buscar en el lo que archivo es de nuestra Indias. historia. No me voy a inventar una nueva historia. No y es voy un a tema, negar no que es un tema Tunante de le puso opiniones, es un marinera a tema la de lo que dice marinera. un documento. O sea, la diferencia no es un Esa es tu tema de versión. opiniones. Esa es tu versión, Bueno. pues. El problema, señora, es que usted está creyendo que todos son versiones y afirmativamente sabemos que hay documentos que refieren Yo cierta me danza. estoy basando en lo que se basa. A ver, Lucho, ¿tú estás de acuerdo con lo que este señor está diciendo de que no, la marinera no le pusieron el nombre marinera porque sí, sino que por lo de la marina de guerra, que por Miguel Grau, sino que le ponen porque venía de los marineros? Mira, Alameda, es que yo tengo una manera muy distinta de procesar cuando escucho información nueva. A mí no me salta, digamos, la forma de confrontar a alguien porque yo sé algo, sino que salta en mí la curiosidad. Ahorita tengo mucha curiosidad. Me gustaría que Gary me pase ese documento porque yo quiero aprender más. Entonces, ya una vez No con el sé. documento en la mano, No yo ya tengo otra puedo forma. corroborar recién si lo que dice Gary es correcto o no. Es que hay cosas que ya son Ahorita correctas yo- porque ahorita vienen yo estoy desde en modo vamos. curioso, no puedo poner Imagínate modo- que venga el tercio Tihuanacota y despierte mi curiosidad porque para ver que si Mama Oclio está ahí enterrada en el cerro no sé qué que dijo, a mí no, pero eso es no me que- crea que Alameda- Es distinto, Alameda, porque yo a Tercio sí hay una pequeña animadversión que él tiene hacia todo lo que es peruano y yo también hacia las cosas que él dice. Bueno, porque acá el ya caballero tiene tan niño no se queda atrás, Ah. Lo he escuchado No, no, señora, muchísimas la veces. diferencia es- con Gary, la- No se queda atrás. Señora, la diferencia es ir al hecho histórico a contar narrativas o versiones que no son ciertas. Esa es la diferencia. Y Tú has que al traído peruano no le varias gusta ver inciertas. sus errores, que a Has nosotros los dicho peruanos no nos muchas gusta ver cosas en nuestros tu errores. librito. Has dicho Sí, muchas claro. cosas que no Sí. concuerdan con nuestra historia. ¿Y cuál es su historia?
La historia que tiene el Perú es diferente a me los ha llamado la documentos. atención para leerlo, pero alguien me ha conversado acerca de... Entonces no lo ha leído y ya tiene No, opinión. ¿qué voy a gastar un Entonces, un me dólar, parece un eurito excelente. en un libro como Yo ese? además, le comento una cosa, mi libro es compilación de documentos primarios. Así. Yo no emito opinión. Si no cree usted en los documentos primarios que están escaneados y transcritos, bueno, el problema ya es de usted, señora. Y pues, pero vamos a ver documentos primarios de dónde y cómo. Ya, Alameda, yo les hago una pregunta, Alameda y Lucho. Ujú. Asumamos el escenario de que el documento que menciona Gary está y tiene el contexto que menciona Gary. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué cosa? ¿Lo de la marinera? El documento. A ver, es que ¿sabes lo que pasa, Alameda? A ver, vamos, o tú, Lucho, a ver, vamos un poco a revisar, a ver. ¿Dónde están las evidencias más antiguas que hablan sobre la transformación de el proceso que comenta Alameda? ¿En qué? Comencemos con bibliografía. ¿Quién es el que comenta esa bibliografía? O ese proceso, Alameda, que tú mencionas. Más o menos, Pues, ¿qué autores? Hay muchos. En la Biblioteca Nacional del Perú Paz puedes encontrar varias crónicas donde puedes extraer orígenes del... No tengo exactamente es que ahí viene el tema. Si estamos hablando de libros muy republicanos que han empezado a aparecer a partir de 1900 para reconstruirnos una identidad también hay posterior a la guerra, crónicas donde mencionan, donde hablan ya, de la a eso es lo que quiero ver. Entonces, hay crónicas. no me he metido a eso, pero voy a buscar información de la época yo las he virreinal. leído hace 40 años, Interesante. hijo. No me voy a volver a poner. Los ya únicos son registros que hay de conceptos marinera, los tengo hace muchos Luis, años. los únicos registros que hay de marinera en la Biblioteca Nacional de Documentos Digitalizados son a partir de 1935. No, yo no hablo de eso, hijo. Hace 40 años yo No, iba a la yo estoy biblioteca. yo estoy comentando fuente primaria, yo no estoy yendo opinión. Yo también. La iba a las biblioteca bibliotecas digitalizada, a la buscar biblioteca documentos, a digitalizada buscar crónicas. de la Biblioteca Nacional. Ahora, Ujú. si vamos Yo a he un ido a la misma registro, Biblioteca Nacional y hace 40 años no había nada digitalizado, hijo. Ahí la leía, las he leído personalmente. la única partitura de Abelardo Gamarra es de 1920, sobre marinera. Que es más, la crea, y cito, Gamarra Zoila, Ayarza de Morales, Rosa Mercedes, Pacheco Calixto, Collantes Díaz, Maglorio, Arredondo Justo y Roleano. Bueno, imagínate, si en esa época... 1920, que es un cancionero que... ¿Cómo vamos a retroceder a Permítame, señora, 1720, permítame un 200 segundo. años atrás? Permítame, señora, que voy a mostrar el documento. Esto es una recopilación de marineras que antecedían a 1880. ¿Marineras que antecedían a 1880? Está perfecto. Biblioteca Nacional Nacional del Perú. Ok, pero se llaman marineras. Documento digitalizado, marinera, con el nombre marinera. Pues Lo mal único que puesto. hizo el tunante, ojo, lo único que hizo el tunante fue hacer una compilación. Ahí su teoría, que se crea solamente por el tema de Grau, falló. No la he creado Documento yo. de la Biblioteca Nacional. No la he Bueno, creado yo, querido. Esa está fehacientemente en los libros de historia, tan fehacientemente en los que registros. aquí mismo habla de lo que recopiló el tunante. Documento de la Biblioteca Nacional del Perú. Ya, ¿y qué pasa con eso, pues? Con eso se desacredita su teoría, o al menos lo que leyó en bibliografía, porque siempre es bueno ir a la fuente primaria, no al libro. Pero las fuentes primarias precisamente han dicho eso todo el tiempo. En las crónicas está bien claro. Ojo, bibliografía no es fuente primaria. Crónicas tardías, por supuesto, ¿no? Pásate por interno, Gary, pues ese documento para chequearlo. ¿Verdad? Sí, te los envío. Termino de descargarlo y te los mando. Ya. Como eso no se trata de versiones, sino de documentos que se pueda registrar para hacer una trazabilidad si es la información correcta o no. Es más, estas partituras... Voy a ver el artículo de Perú Ilustrado, se los envío ahorita.
Sí, pero ¿qué tiene que ver con el nombre marinera que este señor le puso? Estas partituras, esta recopilación. No entiendo yo ese punto. ¿Qué tendría que ver, por ejemplo? No le entiendo su pregunta, si puede ser un poco yo más. les voy a pedir algo a todos. Clara mi pregunta, ¿qué tiene que ver? Escúchame, Alameda, yo les quiero pedir algo, escuchen. Yo lo que les entiendo a ti y a Gary es eso, ¿no? Que si hay un punto, a la final están hablando lo mismo. Ya, el tema acá es ver el proceso y me parece interesante porque a colación, lo que tú mencionas, Alameda, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que hay una predecesora que es la Samba Cueca y todo eso. La Samba Cueca, pero ¿cuál es el tema? ¿No? Ya, el tema es ver qué ha pasado realmente, ¿no? Si tenemos una impronta bien, pero si hay documentos. Si tenemos, digamos, algunas otras investigaciones anteriores a esa, sería genial. Pero por eso, por eso que ahí es donde viene, por eso que ahí es donde importa lo que menciona Renegón, porque te habla de una marinera mencionada como, pero escúchame, por eso es que es lo importante, Renegón, te habla de un documento primario de 1725, que es muy anterior, entonces ahí un poco nos saca todo de juicio porque es muy anterior, y eso es mejor. Me tengo curiosidad, pero no me saca de mi contexto, fíjate. Bueno, si el documento existe, vamos a tener que entenderlo, ¿no? Imagínate 45 años de estudios folclóricos internacionales y algo así me va a sacar de mi contexto, ¿no? No es tanto eso, Alameda, amiga, sino que cuando tenemos evidencias así como novedosas tenemos que analizarlo. Sí, curiosidad puede ser, eso sí tengo curiosidad, más vale que por ahí de pronto lo lea en algún momento, pero no es algo que me vaya a quitar mi sueño. Yo tengo muy claro el concepto de dónde es el nombre marinera, de dónde salió. Lo más importante de todo, Luis, es que la fuente primaria rompe el paradigma y las versiones, o sea, las opiniones quedan a otro lado. Así es, pues no es mi opinión, ojalá fuera mi opinión. Señora, estoy hablando con Luis, por favor, entiende y respete. Sí, pues, pero la tira. Y hay otro dato interesante, que si se tiene este registro histórico, hay un tema adicional, que es que efectivamente las danzas tuvieron un círculo económico y social y cultural. ¿En qué momento se vuelve popular o a través de qué acción? Ese es otro proceso de análisis. Pero para llegar a ese punto debemos entender el contexto historiográfico. Y la única forma de entenderlo de manera medianamente plausible es a través de la fuente documental, porque usarla en historia en este caso es básicamente hablar de un huacanismo ontológico. Es llenar vacíos en base a la nada. Ahora, ¿hay gente que le va a romper el paradigma? Sí, claro. ¿Va a rechazarlo? Por supuesto. Porque le desinflan el globo de lo que creyó durante años. Y es así, la ciencia funciona así. Sí, pues. Pero yo ya le... Ahora, en lo que comenta Alameda y Gary, no quita el marco referencial, que es una expresión que se ha dado en la costa peruana. Ya, entonces no es tanto. El tema acá, lo que me interesa es qué tan antigua es esta mención marinera. Nosotros tenemos la impronta de mar. Eso es lo único que me ha hecho ruido de todo lo que ha dicho el caballero. No, el término marinera haya salido por otro lado y no por donde hemos estudiado hasta desde la primaria. Yo he enseñado a todos mis alumnos, mis 4 generaciones, lo mismo. Alameda, a ver, no cometamos lo mismo, eso sí te pediría. Hay que tener siempre la mente abierta. Sí, en algún momento, escúchame, yo te doy un ejemplo, amiga, escúchame. Por ejemplo, en algún momento con Pachacamac, que está aquí arriba, igualito, nos hemos sentado, hemos contrastado teorías y hemos convergido, hemos sacado una nueva que estamos aceptando, que es lo más coherente. Por ejemplo, en lo del altiplano, la paleogenética, o sea, se llega cuando compartimos información y contrastamos fuentes. Y lo que me trae a cotación acá, lo que es Renegón, para mí también es muy nuevo, lo que ha mencionado esta fuente primaria. Vamos a contrastarlo, no vamos a dar opinión acelerada hasta que revisemos. ¿Sabes cuál es el problema acá, Alameda? Y esto es lo que pasa también con los bolivianos, es que ellos también aseveran cosas, pero a diferencia de Renegón te da la fuente. Ahí está, revísalo. Ellos no. Ellos hablan del imaginario. Entonces hay que tener la mente abierta. Y si realmente existe este documento, que sé que Renegón nos va a dar luces sobre ello, ¿qué hacemos? ¿Cómo explicamos? Te doy un dato adicional. Pueden buscar en Google Book la revista social limeña de 1892, donde se tiene registrada una composición de marinera
hecha por, permíteme, a ver. Espérate, no logro ver porque está medio borroso el nombre. Pero está en la página número 15 de la revista social limeña, editada por TODZ. Muéstralo. Es más, pone acá la música, no pone y un fragmento, no del coro. Esta revista publicada en 1892. Ahora, La pequeña referencia, la pequeña referencia que hay en el contexto es que es antes. pero yo tengo una pregunta entonces. Es más probable que el ritmo de Marinera sí existiera como documento. Escucha, pero como danza, como ejecución, correcto, ya es, porque eso sí explicaría, claro, sí explicaría por qué mencionan en el documento que mencionas, Gary, que se bailó al ritmo de Marinera. Por eso hay que ver bien el documento, al ritmo de Marinera. Ahora, pregunta. Eso es lo interesante, ¿no? A lo mejor como ritmo pudiera haber existido y claro, porque es muy temprano. Si me permite para contextualizar con el otro documento del tunante. El tunante lo que es una recopilación con partituras. Lamentablemente en la revista no ponen partitura. O sea, y ahí es donde hay que entender. El nombre Marinera para una danza está. La tipificación más o menos de vestimenta que coincide con lo que conocemos como marinera, también la refleja el documento de Blas de Lezo. Son las únicas informaciones que tenemos. 2 registros positivados que hay. Marinera desde 1725 en el matrimonio de Blas de Lezo. Una danza que se creó para el matrimonio. Blas de Lezo, el personaje histórico, se tenía que movilizar a caballo y dice el documento que se tuvo que hacer el baile con su esposa encima de un caballo. Si estos elementos, como lo entendemos arquetípicamente como marinera, principalmente la norteña, tiene cierta similitud, lamentablemente no se sube una partitura. Yo puedo afirmar que es marinera limeña, marinera norteña, marinera arequipeña, no. Solamente puedo afirmar lo que dice el documento, y eso es una fuente positivada, ya está registrado. Es lo único que se puede afirmar. Ahora, si vamos al documento de 1892 que está en la Revista Social de Lima, que nos habla de una marinera y la cita como cual, entonces, ahora, esta canción o esta música es recopilada por esta revista y es anterior. Otro indicio más que nos lleva en esta línea es lo del mismo tunante, donde el mismo documento del Archivo General de la Biblioteca Nacional del Perú habla de partituras que son composiciones antiguas al fin de la guerra. Sí las he visto. Hace muchos años. Yo voy a dar otro, a ver, vamos a ver. A ver, voy a dar... Estábamos en el Conservatorio Nacional. Ya, un ratito, a ver, vamos. Lo que yo entiendo es lo siguiente. En 1725 hay un documento que habla de que, por eso que sería bueno ver el documento, Gary, al ritmo de marinera o una marinera, porque una cosa es denominar a la expresión como marinera y otra es que ciertos pasos se desarrollen en función de un ritmo. Ojo, ese es un buen punto para partir, porque si hay esta impronta rítmica de marinera, desde ese punto de vista, y este señor Gamarra hace un recopilatorio de marineras, y tiene lógica que la predominancia era el ritmo. Un ratito, déjame desarrollar. Ya, hasta ahí estamos. La pregunta es, ¿desde cuándo se superpone el ritmo quizás a la cueca peruana o a la zamacueca, donde ya se da el constructo, la aplicación del ritmo hacia una expresión cultural, quizás para popularizar? Ahí viene el tema, ¿no? Yo te entiendo tu punto, Luis. O sea, pero ahí lo que hay que entender es, justamente iba mi pregunta, ¿hacia qué clase social
iba la zamacueca? ¿Clase alta aristocrática o clase baja popular? Popular. Ok, entonces no tenía que ver con... Comenzó así, pero fue alcanzando estándares de niveles altos. Ese es el proceso común que hay. Hubo un proceso y terminó en los salones, en los salones aristocráticos. Ahora, ¿qué tipo de danza en el periodo virreinal bailaba la clase alta o dirigente? ¿O de funcionarios de alto nivel? El minué, el vals, danzas que trajeron de Europa. Eso se bailaba. Para 1700. La zamacueca nace precisamente, es una danza picaresca creada como mofa, porque la zamacueca viene de la jota aragonesa y del andú africano. Ojo. Mi pregunta es muy circunscrita. Para 1725, ¿qué se bailaba en los salones de los virreinatos peruanos? Música europea. ¿Solamente europea? Pues considero que sí, por lo que he leído. Generalmente era música europea, la que traían, la que ellos sabían implantar, su vals, el minué y otras danzas también. Es que si tú hablas de esta clase española y esta clase criolla. Criolla mestiza, exacto. Claro, una criolla mestiza, es muy interesante ahí, ¿no? Determinar, claro, deberían ser más europeas, ¿no? Luis, sí. Una consulta. Y lo que dice Gary es correcto. Tengo entendido de que hay un códice de un señor Jaime Martínez de Compañón, que Lalo lo menciona bastante. Debería estar en ese compendio, ¿no? Porque el señor hizo una compilación de las danzas. Las pinturas. Claro. Compañón. Habría que ver, ¿no? Si es que la ha compilado. Está la danza, está la zamacueca ahí. Claro. Está danza. Pero que está también la danza que menciona Gary, porque hay una danza con pañuelos ahí. Podríamos decir que es la zamacueca. En realidad, no me acuerdo si está determinada, escrita entre todo lo. Entonces, yo les pregunto a todos en conclusión: ¿cabe la posibilidad que la danza de la cueca, la danza de expresión cultural, se haya superpuesto, se haya hibridizado con el ritmo de marinera para tener nuestra marinera como danza? Obvio. Mira, además, el registro que y hablamos desde el ritmo, sí, así como el ritmo ha hecho un cambio sustancial en cómo se practica la danza. Primero es la danza, pues Luis, ¿no? Primero se da la danza. Pero acá lo interesante que la música. Podría haber sido. Por eso que yo les decía. Entonces, la teoría es de que es interesante, ¿no? La marinera como música, y con lo que encontró Gary, yo creo que es lo correcto, ya es muy, como ritmo, ya es muy antiguo. Mira, Luis, te doy un dato. Hablaban del tunante, ¿cierto? El primer registro que se tiene sobre la marinera, y lo que más o menos explicaban, a grosso modo, se da en 1887 por Ramón Pacheco, no por el tunante. Y cito. ¿Marinera? Lea aquí usted, señora. Comienzo de la danza, dice. Como gracejo peculiar en tal popular costumbre, dice. Qué preciosa pareja. Ya. Pero no dice marinera. Cito, página. No, pero dice zamacueca, pues. Marinera, espérate. No es marinera, pues zamacueca. Señora, yo estoy dando el dato de registro histórico, yo no estoy viendo el tema de la danza per se. Pero me has hecho leer. Habla de la zamacueca, yo no estoy, yo estoy página 480. Ya. Si me permite leer, por favor. Léelo. Gracias. No tuvo que ver impasible la fuga de la paloma que tanto deseaba atrapar entre sus garras. Emma se abalanzó al centro de la sala presurosa y alegre, imprimiendo un movimiento gracioso a su cuerpo. ¿Me escuchas? Lele, no se te escucha bien, Gary. Ahora sí. Acto continuo empezó el canto y la danza, comunicando a todos los presentes. Vuélvelo a leer, disculpa, vuélvelo a leer. No te escuché. Ya, voy a ir a esta parte y al pie de página donde dice lo de la marinera, tal cual, ¿ya? Acto continuo empezó el canto y la danza, comunicando a todos los presentes el calor y júbilo que produce en estos momentos la música y la poesía entusiasmadora de la zamacueca. La voz argentina armoniosa y modulada de Gertrudis entonó así la zamacueca a la vez que Emma y su galán daban comienzo a la danza, con todo el gracejo que es peculiar en tan popular costumbre.
Y aquí en el pie de página de donde cita, dice, en el territorio reivindicado y en el Perú la zamacueca chilena tiene diversos nombres. Unos la apellidan Marinera y otros Mozamala. Ramón Mozamala, Pacheco, yo he escuchado. 1887. Pero, ¿zamacueca chilena? Yo estoy citando el documento, Sí, pues, pero no lo existe que dice el libro. zamacueca chilena. La zamacueca peruana llegó a Chile, eso sí, y lo tienen ellos en sus registros también. Yo no estoy No, emitiendo opinión, es que interpretación, Alameda- estoy Entiendo, leyendo. entiendo. Este No, es un sí hay documento, hay sí, es un- que es, sí, es un No, y documento aparte de eso, que- sí puede haber habido una zamacueca chilena porque es cuando recién se está introduciendo la zamacueca para que le cambien el nombre en acueca. Entonces va a haber una hibridación zamacueca, o sea, no va a ser diferenciado. Bueno, Pero lo vamos. interesante, claro, porque si no, como no es que de acá Puede salió haber, y pasó la entonces por ende frontera. había hasta una zamacueca argentina, porque también llegó hasta allá. Claro, entonces después Ajá. que cambiaron los nombres. Lo Pero que tiene nunca va a sentido haber es ahí, una zamacueca boliviana, porque nunca llegó. entonces no entendí, Gary, ahí algo. Entonces, Ojo, ponerle para la que puedan impronta leer de todo el marinera a la contexto. zamacueca, o lo veían ¿Cómo? de modo diferenciado una marinera o una zamacueca. Eso es lo que no entendí en ese contexto. No, por eso les digo, página 480 de este libro, publicado por Ramón Pacheco en 1887, Los héroes del Pacífico o aventuras de la generala Buendía. ¿Y cuál Es una novela, la fuente de este libro? ¿A qué fuente se ha remitido? A ver, es... Un segundo. ¿O es un intermediario? Por la fecha parece que es fuente directa. 1887, o sea, el señor expresó lo que conocía. Lo que él consideró. Ok, Claro. muy importante. Yo creo más bien que con lo que muestra Gary nos da más, vamos a decir, herramientas para nuestra marinera. Porque lo que Gary ha mostrado, quizás hasta nos podían debatir, ay, tu marinera, lo has cambiado de nombre, ¿no? Pero lo que Gary nos está diciendo es que la impronta de la marinera ya venía desde más antiguo, en las costas del Perú. Eso es lo interesante, a mí me parece. Eso es lo único que me ha hecho ruido, el nombre. Y Bueno, eso es tratable porque si había marinera en 1725, fíjate, es una Sí, manifestación. pero mira, hay un dato adicional. Este relato de Pacheco rompe el esquema del tunante, que acuña el término marinera. No hay ningún documento en la Biblioteca Nacional, documento me refiero, no a libro, que refiera que se crea en 1884. Si fuese así, el primero que cita este término marinera es Raúl Pacheco en 1887, que está documentado. ¿y a qué Entonces, se refiere el caballero? Justamente, señora, yo lo que voy es al término marinera como tal, y lo refiere como zamacueca chilena, que se conoce en otros lados. Es lo único que se puede afirmar. Ahora, la versión que se da sobre Gamarra queda desacreditada. Se rompe un paradigma, el conocimiento avanza. Sí, yo jamás diré que hubo zamacueca chilena así como tal. Que pueden haberla llamado los chilenos su zamacueca, Claro, porque vaya. es muy republicano, Hasta ahí pues, sí. de hecho pero es Hasta ahí zamacueca. puede ser. Ahora, lo que yo voy es lo siguiente, que hay algo más interesante todavía. Miren, cuando ya empezamos a ver cómo este cambio de marinero o esta hibridación marinera zamacueca sí se ve presente en las regiones. Este es interesante, porque las cuecas regionales pasaron a ser marineras. Entonces, ¿qué vemos a un nivel procesual? O sea, vamos al proceso. No solo pasó en Lima, en Moquegua, en el norte. ¿Qué En pasó todo en ese proceso? A partir de 1900, los primeros años, hasta ¿qué tenemos, por ejemplo, en Huánuco? Que tenemos marinera huanuqueña. Ajá. ¿Quién fue los primeros compositores de marinera? ¿No fue Daniela Lomía Robles? Que ya Claro. hablábamos de ya. Entonces, la impronta musical de la marinera sí era parte de. Ahora, ¿cómo le doy vida o con qué lo puedo hibridizar para que se genere esta expresión de marinera? Y pasó en todas las regiones. Acá también con la cueca. O sea, a la final entendemos que nuestras cuecas o zamacuecas pasaron a ser marinera
conjuntamente combinando dos elementos sustanciales, en este caso la marinera como un ritmo que ya se conocía y nuestra zamacueca que venía. Lo interesante es en qué constructo social se tocaba marinera. Pero es que la marinera... La clase aristocrática. Escúchame, espérate, para que no se me haga un... Dale, dale. Hablas de que el ritmo marinera ya estaba en vigencia, ¿a eso te refieres? Y que sí, por otro lado, la danza zamacueca, ¿bajo qué ritmo? ¿Con qué ritmo se bailaba la zamacueca? Claro, puede ser cajoneado, todo, porque venía de esas urbes, clases no... ¿Cajoneado en ese tiempo? Es que vamos a ver a dónde se bailaba zamacuecas. Podríamos hablar de la quijadita de burro, eso sí. Quijada de burro, pero... Quijada de burro. Claro, entonces, por eso, para mí, el constructo de la marinera como expresión cultural, para mí viene a ser una reivindicación de estas clases de poder que tenían este ritmo para esta clase popular que era la zamacueca. O sea, hay que ver el proceso, por qué se ha dado esto en todas las regiones, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues habrá que leer todo lo que podamos sobre la marinera. Exacto, así como, qué interesante, te das cuenta que podemos llegar a converger y entender el proceso. Ya, dale, Renegón. Perú Ilustrado de 1887. Ya se refiere el uso de la marinera desde anteriores tiempos. Así que, una vez más, lo del tunante, descartado. La teoría del tunante quedó fuera de la ecuación. Para ti, hijo. Yo todavía la tengo en vigencia y millones de peruanos también. Pero si se puede... millones de personas no es un argumento válido. Como tú dices, se rompería un paradigma. Y eso está por verse. Para eso... Hay un tema muy sencillo. Hay un tema muy sencillo en la historia. Podríamos seguir leyendo, eso sí, para poder llegar a un consenso, y cada quien, pues bueno, vamos a ver cómo lo... La primaria mata versión. Si señores, tenemos un documento positivado... Dejamos que hablen también. ¿Qué puedo decir? Yo no puedo decir nada, no domino ese tema. No, pero lo único que puedo decir que si sigue así, el único que lo va a romper acá va a ser Agario. Bueno, mira, pero voy a rescatar lo que sí dice Luis de Gari, que él presenta documentos fehacientes, entonces eso está bueno, porque si viniera solo así al aire, yo no, ya son 40 años que he leído, yo no vivo en mi país hace prácticamente 40 años, la verdad que no he vuelto a tocar libros de la Biblioteca Nacional, sí los digitalizados, pero no son ni la cuarta parte que están digitalizados, por si no lo saben, no están todos. Habían demasiados y todavía no los terminan de pasar, yo he reclamado por varios y todavía no los tienen, entonces pues nada, me encantaría ir por allá, por esos lares, pero tengo acá lo de las Indias, en vivo y en directo, así que en cualquier momento me voy a ir a echar un vistazo a los libros, no a lo digitalizado, pues, porque debe haber mucho más, ¿no? Creo que Lalo es musicólogo, arqueomusicólogo, no sé, creo que está por ahí, ¿no? Sí, estaba Lalo. Ahorita sube. Vale, estaría buenísimo. El Alito que suba, pero está bien, a mí me ha picado la curiosidad del nombre marinera. Vamos a leer, vamos a releer, vamos a investigar, vamos a ver. ¿De qué fuente nos agarramos para...? Ahora, eso refuerza aún más un tema importante, porque sí, la danza marinera como tal era ya bailada en Europa, en el siglo XVIII. ¿Bailada en Europa nuestra marinera peruana? Cito, diccionario francés. ¿Qué estás hablando, hijo? No, pues...